empresa y el capital. Entonces, como son factores productivos, la empresa factor complementario conjuntamente con el Estado y la tecnología, y el capital es el factor derivado, ¿no? Del accionar, del trabajo, del ahorro del hombre y la familia, ¿no? Entonces, eso vamos a explicar en esta clase, ¿ya? Y revisando el concepto de lo que es un proceso económico, la primera fase es la producción, justamente, ¿no? La producción de bienes y servicios. Y la segunda fase, que hemos empezado a explicar en la clase anterior, es la circulación de bienes y servicios en los mercados, diferentes estructuras de mercado, modelos teóricos de mercado, ¿no? Modelo de competencia perfecta, imperfecta, ¿no? Y ahora debemos explicar estos conceptos que son parte de la primera fase, ¿no? Que es la producción, pero también de la segunda, porque justamente la empresa es la que organiza, ¿cierto?, la actividad productiva y lo oferta, digamos, esos bienes que produce a través del mercado. Entonces, ¿qué es la empresa como concepto, ¿no? ¿Qué es una empresa? En general se refiere a una empresa, ¿no? Privada, en general, ¿no? Es la unidad económica de producción de bienes y servicios. Para ello, tiene que organizar, ¿no?, ese proceso, contratando a trabajadores, tomando préstamos si no tiene el dinero, ¿no?, o sea, para llevar a cabo esa inversión, crédito financiero, alquilando ambientes, ¿no?, donde tener su instalación, su máquina, etc. ¿Ya? Con el fin de, ¿cierto?, de asegurarse de tener finalmente una rentabilidad, una utilidad, una ganancia de esa actividad empresarial, de esa inversión que realiza. Por más pequeña que sea la empresa o más grande, empresa corporativa, ¿no? El objetivo principal, el comportamiento racional del capitalista, el empresario, ¿no?, de los dueños de una empresa, es asegurarse, maximizar, como dice acá, ¿no?, es el objetivo, sus ganancias. Es decir, es la remuneración o pago de los que invierten en llevar a cabo una actividad económica empresarial en general, ¿no? Eso es su comportamiento, ¿ya? Es en la empresa. Así como el trabajador, también como factor productivo, desgasta pues sus energías, como lo definimos en las clases anteriores. Finalmente, ¿cómo se le retribuye? Con su salario. Entonces, a la empresa como factor productivo, ¿cómo se le retribuye? La utilidad, ganancia de esa empresa, ¿no? Entonces estamos definiéndolo así, a la empresa como factor productivo complementario. Antes de clases de empresas, características, ¿no? ¿Qué caracteriza a una empresa como unidad económica, como unidad productora, ¿no?, de bienes y servicios, ¿no?, que oferta al mercado una diversidad de bienes y servicios, ¿no? El primero de ellos, un fin, ¿no es cierto?, económico. ¿Y eso por qué? Porque produce bienes y servicios. Bienes y servicios, bienes económicos y servicios, ¿no? ¿Y qué van a hacer esos bienes y servicios? Van a satisfacer las necesidades de la gente. Inmediatamente producen y lo llevan a los mercados, ¿no?, a venderlos, a ofertarlos, ¿no? ¿Ya? Es el fin económico, producir esos bienes y servicios, ¿ya? Organizar, dice acá, la producción
pero para producir los bienes y servicios. Segundo punto, la otra característica de una empresa, fin mercantil. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, inmediatamente toda la producción, no solamente las empresas, inclusive acá se incluye también a los productores agrícolas, ¿no? Los campesinos producen y sus productos inmediatamente son llevados a dónde? Al mercado. Hacer eso es tener un fin mercantil del productor, en este caso de una empresa, ¿no? En particular una empresa textiles, calzados, bueno, etcétera, ¿no? Venta para el mercado, ese fin mercantil, ¿ya? O sea, oferta hasta el mercado. Lucrativo, ya lo hemos enfatizado en el concepto de empresa, ¿no? El objetivo, pues, de los que invierten un capital es obtener rentabilidades, utilidad ganancia, ¿no? Ese es el fin lucrativo, ¿ya? Una empresa privada tiene que llevar bien, gestionar bien la empresa para ese logro, ¿no? Ese objetivo, ¿cierto? De maximización y utilidad de ganancia. También otra característica es organización propia. El capital social, ¿no? Porque cuando se organiza una empresa hay que revisar quiénes aportan, pues, ¿no? Quiénes hacen esa inversión. En primer lugar, quiénes son los socios, los que ponen, ¿no es cierto?, recursos, no solamente dinero, para llevar a cabo, ¿no es cierto?, la creación de esa empresa e inscribirlo en registros públicos, ¿no? como persona jurídica. Y ahí en registro público le ponen su nombre y apellido de la empresa jurídica. Los dueños, los que ponen el dinero, son personas naturales. Cada uno de ellos se identifica con su DNI, pero su empresa tiene su propio nombre y apellido como persona jurídica. Entonces, hablar de organización propia es eso también, ¿cierto? La razón social, la razón jurídica, o mejor dicho, que legalmente está establecido una empresa registrada en el correspondiente registro público, ¿no? ¿Ya? Y dependiendo del tamaño, o independientemente del tamaño, ¿no? Tiene que ir y registrarse ahí. ¿Ya? Y ahí le dan, ¿no? Ya completó, le dan le aceptan su respectivo, ¿no? Todo eso es tener organización propia. Y después, propiamente, ya internamente, dependiendo del tamaño de la empresa, tiene su organigrama, bueno, su línea, su gerente general, sus gerencias, sus otros departamentos, ¿no? En el caso de una empresa grande, en el caso de una mediana, pequeña empresa, ya se organiza también, ¿no? En función del tamaño que tiene esa empresa. Y luego vamos a explicar las clases de empresa justamente. Ya. Tiene otra característica, es que toda empresa, ¿no?, en cualquier sector en el que realiza su actividad productiva, tiene una responsabilidad social. ¿Ya? ¿Y cómo se da esta responsabilidad social? ¿No? Entonces, esto lo hemos explicado cuando referimos a externalidades, ¿no?, en la clase anterior. Ahora se vuelve a, como se dice, a tomar ese concepto, ¿no?, de responsabilidad para una empresa. Entonces, aquellas empresas cuya actividad dañan el medio ambiente o afectan la sobrevivencia de otras personas que no están vinculadas directamente con esa empresa. El ejemplo más típico ahora, que están protestando los mineros, ¿no?, en varios sitios del interior del país, con Bamba, con la mina de Bamba, ¿no?, de las Bambas, ¿no? Entonces es eso, ¿no?, que contaminan sus ríos, el traslado de los minerales por las carreteras en una polvadera enorme que afecta la vida, digamos, diaria
de sus campesinos. Entonces, y como los afecta la empresa, entonces tiene que pensar cómo, de qué forma puede aliviar esas, como se puede decir, esos daños, ¿no? A las personas que viven, ¿no? Ahí cercano a la mina, los que están siendo afectados, porque no solamente contaminan sus aguas, sino sus tierras, su ganado, también se afecta. ¿Ya? Es en este caso de mineras que afectan la vida normal de campesinos que se dedican a otras actividades, ¿no? La agricultura, la ganadería, etcétera. Entonces, tienen que resarcir, ¿no? Esos daños. Si es en su salud, por las aguas contaminadas, etcétera, mínimamente, pues, darles opción a tener un aposto, ¿no? Algo que pueda justamente aliviarle su salud, es lo que están ocasionando, ¿no? Entonces, eso es tener responsabilidad social. Y si es lo contrario, externalidad, como dice, positiva, son beneficios que la población cercana a esa minera o a cualquier otra empresa, entonces, bueno, recibe, como se dice, eh, eh, recibe algún cambio y alguna aceptación, ¿no? De esa población, ¿no? Algún reconocimiento, solamente de las autoridades de gobierno, sino también de la propia población, en el caso de que las externalidades fuesen positivas. Entonces, ¿no? Eso es tener responsabilidad social. Clase de empresa. En el ítem 1 romano, por su aspecto jurídico, es justamente lo que ya les he señalado, ¿no? Ir a inscribirse en registro público, porque ahí le van a reconocer el tipo de empresa que está, digamos, se está proponiendo crear, ¿no? Registrar. Ahí le dan, como digo yo, su nombre y apellido, ya, pero como persona jurídica, que es distinto a la persona natural. No, los dueños son personas naturales, pero su empresa es persona jurídica, son dos personas distintas. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Nosotros como personas naturales, ¿no? Pues, ¿no? Nos llevan a reunir, bueno, y ahí nos toman las huellas, ¿no? Ya cuando ahora los recién nacidos, algunos días ya están ahí, le toman su huella, ¿no? Manos, pies, bueno, todas las características. Y los padres le ponen su nombre y apellido, ¿no? ¿Cierto? Entonces se registra uno como persona natural. Y como persona jurídica, bueno, esto se hace en RENIEC, ¿no? Con persona natural. Con persona jurídica, para registrar a una empresa, tenemos que ir al registro. Ahí se da todos los datos. ¿Quiénes son los que están poniendo el capital, ¿no? De esa empresa, el capital social de esa empresa, ¿no? Y ya esos dueños le ponen un nombre y qué tipo de sociedad de empresas. Al final ya le agregan las siglas. Y así que registrar, ¿no? Ya tiene pues su nombre y apellido. Ya, así que registrar la empresa. Muy bien. Pero vamos a empezar, ¿no? Acá clases por su aspecto jurídico. Hay dos tipos, empresa individual, unipersonal y individual de responsabilidad limitada. ¿Ya? Empresa individual, dos clases, unipersonal y individual de responsabilidad limitada, ¿no? Como estamos indicando el aspecto jurídico, aquí hay que también precisar el concepto de responsabilidad ilimitada y de responsabilidad limitada. ¿A qué se refiere? En principio, como es empresa individual, un solo dueño, una sola persona. Lo inscribe el registro como dueño de esa bodega, tienda, ¿no? Farmacia pequeña que están en los barrios, ¿no? El capital que ellos no es tan grande, pues.
Sí, sí, dígame, dígame. No, siglas. Ah, ya, siglas. Es la abreviatura, pues, ¿no? Por ejemplo, señora, ¿cómo se dice? SRA, ¿no? Señorita, SRTA, ¿no? Es, ¿ya? Entonces, las abreviaturas acá, ¿no? Empresa, individual, pues, las abreviaturas, E de empresa, I de individual, R de responsabilidad, L de limitada, esa es la abreviatura, ¿ya? Eso. Entonces, esto se va a agregar al final, y así se va a identificar esa empresa, que sería, ¿no? Como le digo, el apellido. Y ya los dueños le dan un nombre, ¿no? De la actividad que realizan o el nombre de uno de ellos, de dos, ¿no? Ya le ponen, y al final el tipo de asociatividad empresarial que están inscribiendo en registros públicos. Así aparece, ¿no? Ya. Muy bien. Como es una sola persona, el monto de inversión de decir el capital no es tan grande, es pequeño, ¿no? Ahora, ¿qué es tener responsabilidad ilimitada? Ilimitada. Que alguna deuda de esta empresa individual, unipersonal, ¿no? Que tenga esa persona con un banco, con un acreedor, y le inicia, porque no le está devolviendo el préstamo, le inicia un proceso de embargo, ¿cierto? ¿No? ¿Y qué implica? Que le van a embargar si ya el tribunal, el juez que está viendo el caso, decía, si ya hay que procesar, ¿no? Esa demanda. Y no solamente lo que invirtió en el negocio le embargan, también le van a embargar cuando es ilimitada sus bienes particulares patrimoniales. ¿Eso qué cosa quiere decir? Los sillones de la casa, alhaja, bueno, lo que tenga hasta que cubra, ¿no? El monto que debe. ¿Ya? Eso es ilimitado. ¿Ya? No solamente lo que invirtió en el negocio, sino por otros bienes ya patrimoniales, particulares, se puede decir, ¿no? Del negocio. ¿Ya? Eso es responsabilidad ilimitada. En el otro caso, para la otra empresa también es un solo dueño, ¿no? Para esa empresa individual. Ya, tiene responsabilidad limitada. ¿Qué significa eso? Que el embargo que le van a hacer, ¿no? Eh, le toca hasta todo lo que metió en el negocio, ¿no? No tocan los bienes personales patrimoniales, no, solamente todo lo que metió en el negocio. Acá, entre paréntesis, se aclara, ¿no? Responde solo con el capital aportado en ese negocio personal o unipersonal, individual. Nada más. Es ilimitado. ¿Ya? En el ilimitado embargan todo, ¿no? Sus cosas personales, ¿no? Si no alcanza, por supuesto, el monto que adeuda, ¿no? a cubrir. Y entonces eso. Ahora, a los nombres que se le ponen, ¿no? Como les he dicho. Si es un distribuidor de gas, ¿no es cierto? Pone ahí GLP distribuidores y al final le agrega EIR. Que esta es una empresa en verdad de responsabilidad. Un único dueño tiene siempre, ¿no? Si es de una distribuidora de gas. Una hora hay, en todos los distritos hay varios que distribuyen el gas licuado de petróleo, los balones de gas que se conocen, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay otros ejemplos ahí, y en todos al final aparecen las siglas, ¿no? Del tipo de sociedad, de empresa que, en este caso individual, ¿no? ¿Ya? Eso es en este caso A. Seguimos. En el caso B, en el ordenamiento jurídico, seguimos en uno romano, las sociedades pueden ser mercantiles, ¿correcto? Y estas sociedades mercantiles, a su vez, pueden ser sociedades civiles y sociedades colectivas. Sociedades civiles y sociedades colectivas. La sociedad civil se define como aquel tipo de sociedad mercantil en el que se ofrece, oferta una asesoría, ¿no es cierto? A los diversos clientes que demandan
su servicio, ¿no? Y por lo tanto, esas personas que organizan la sociedad civil deben tener en su staff de asesores, no, si son contadores, a varios contadores especializados en diferentes temas, ¿no? O si es de abogados, a varios abogados también de igual manera, especializados en penal, civil, tributario, etcétera, ¿no? Y así por el estilo, ¿no es cierto? Esa es la sociedad civil vinculada entonces a diferentes ramas y especialidades profesionales y oficios, ¿no? Prácticas, etcétera. De tal manera que cuando van a registro público dice, constituimos nuestro estudio de abogados, ¿no? Por decir un ejemplo. ¿Ya? Entonces, estudio de abogados, algún nombre de alguno de ellos, ¿no? Y al final, ese sí, sociedad civil. Estudio de abogados, sociedad civil, ¿no? Entonces se ha formado una sociedad mercantil llamada sociedad civil que asesora en temas eh, eh, de legales, ¿no? Una asesoría o estudio de abogados, así como un estudio de abogados, contadores, etcétera, ¿no? Pero ese estudio de abogados contadores tiene que tener al menos, un contador o un abogado que se responsable con su firma de esa evaluación, de ese estudio, de ese proyecto, ¿no? Que analiza, que efectúa ese estudio correspondiente. No puede ser que se forme una sociedad civil de, de contadores, ¿no es cierto? Estudio contable sin que participe ningún contador. Eso es una estafa, ¿ya? Entonces, eso es la sociedad civil. Sí, es un estudio de contadores, al menos uno, el que garantiza con su firma, ¿no? Todos esos estudios que se hacen. Todas esas atenciones, asesorías que se hacen ahí en ese estudio. Ahora, si hay más, de acuerdo a las especialidades, tiene más oferta. ¿Qué hacen? Mejor, bueno, más completos los estudios, ¿ya? En el caso de la sociedad colectiva, este tipo de sociedad ya no están vinculadas a profesionales, ¿no? Asesorías profesionales ya no, sino a un grupo de amigos, de parientes, de personas distintas, ¿no? Que acuerdan aportar en forma igual capital, el capital social para esa sociedad colectiva, para esa empresa llamada sociedad colectiva, ¿no? Ya, para los fines que ellos crean esa empresa, textil, minera, bueno, en fin, ¿no? Ya, o sea, es una sociedad colectiva. ¿Ya? Entonces, la característica es que todos los que integran o aportan o crean esa sociedad colectiva aportan el mismo monto capital, ¿no? Que van a invertir ahí en la sociedad colectiva, ¿no? Y su responsabilidad, ¿cierto? Es solidaria porque aportan la misma cantidad, ¿no? De capital y es ilimitada. La responsabilidad es solidaria e ilimitada, ¿no? Ilimitada ya lo he señalado en el caso individual, ¿no? Es el mismo concepto. Entonces, quiere decir que si esta sociedad colectiva debe a algún acreedor, algún banco, un dinero por lo que se ha prestado, etcétera, entonces van a embargar, ¿no es cierto? No solamente lo que está aportando a la sociedad colectiva el socio, ¿no? El, el dueño de esa empresa, sino sus bienes particulares, patrimoniales también, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso es tener responsabilidad ilimitada, ¿no? Como hemos explicado, ¿no? Ilimitada. Eso en el caso de sociedades colectivas. Siguiendo uno romano aspecto jurídico, las sociedades mercantiles empresariales también pueden inscribirse en registros públicos como sociedades en comandita y sociedades de responsabilidad
limitada, ¿ya? Las sociedades en comanditas, SNC, ¿no? SNC, sociedad, ese punto en C en comandita, la sigla, ¿no? Entonces dice, o se define como que presentan dos tipos de socios o de aportantes, ¿no? De capital, ¿no? Unos con trabajo en la propia gestión de la empresa, llamados socios colectivos, cuya responsabilidad además es ilimitada, ¿cierto? Ilimitada. Ya ahí está, entre paréntesis. La responsabilidad que se señala acá de los socios colectivos es ilimitada. Y el otro tipo de socio es el socio capitalista, ¿no? O comanditario capitalista, que solo aporta capital, dinero o algún bien, ¿no? ¿Cierto? Aporta capital. ¿Ya? Tiene responsabilidad el que aporta solo capital, el socio capitalista de la sociedad comandita, tiene responsabilidad limitada. Es decir, le embargan solo lo que está aportando a la empresa, a la sociedad comandita, nada más. ¿Ya? ¿Cómo lo va a escribir en registros públicos? Acuerda un nombre, en el ejemplo que se pone aquí, HR, ¿no? Alguna socio, ¿no? Que, bueno, tiene ese apellido, ese nombre, y le agrega SNC, que son las siglas de sociedad comunitaria, HR, SNC. Entonces, registros públicos, así se inscribe, ese es su nombre, así sin que ahí queda, ¿no? Y en todos sus licencias y autorizaciones va a aparecer como persona jurídica HR SNC. Entonces, eso en el ejemplo de empresas llamadas sociedades en comandita. En el caso de la responsabilidad limitada, sociedad, empresa de responsabilidad limitada, SRL, ¿cierto? Los aportes de los socios, de los dueños, son alicota, ¿no? Alicuota. Alicota significa que todos van a aportar el mismo monto de capital, ¿cierto? Igual, acumulable, indivisible, pero que no toman la forma de acciones, ¿no? O en dinero o en bienes, ¿no? Pero el mismo monto, ¿cierto? Puede ser participación igual para formar ese capital, ¿no? Para esa sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Ahora también se caracteriza porque no exceden de 20 en número de socios, 20 personas, 20 dueños, digamos, ¿no? Y no asumen obligaciones sociales. ¿Por qué? Obligaciones sociales significa la deuda, ¿no? La obligación de deuda frente a banco, etc. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad limitada y entonces cubren con sus aportes que han hecho a la empresa, ¿no es cierto? Su deuda con esos aportes. Entonces, eso es lo que pasa con la sociedad de responsabilidad limitada. Cualquier obligación o deuda cubre ¿no? Con el aporte, solo con el aporte que ha hecho la empresa. ¿Cómo se va a inscribir en registro público? ¿No? El nombre de la actividad que realizan, en este caso Clínica Cayetano Heredia, ¿no? Clínica, la actividad de atención de salud, servicios de salud, ¿no? Clínica privada, clínica. Y al final, ¿qué le va a agregar? ¿Qué debe agregarse para escribirlo correctamente en registro público? La sigla. ¿Cómo va a realizar sus operaciones esta empresa? ¿Qué tipo de sociedad va a inscribir? Ya, una sociedad responsable limitada. Y se agrega al final, ¿no? Clínica Cayetano Heredia, SRL. Corporación Inca Cola, SRL. DirecTV, SRL. ¿Ya? Entonces, al final se le va agregando esa sigla. Y ya completa la persona jurídica, el nombre y apellido, como yo agrego,
y así es aceptado su inscripción en el registro público. Las siglas es para determinar qué tipo de sociedad, qué tipo de empresa es, ¿no? Individual, sociedades comanditas, de social, etc. ¿no? Más adelante vamos a explicar lo de sociedades anónimas, ¿no? Este de acá es, sí, justamente, ¿no? Sigue aspecto jurídico, sí, ¿no? Pero aquí ya sería D, ¿no? B es este, ¿no? Porque hay A, B, C, D sería este, ¿no? Acá ha faltado ponerle, cambiarle B, D ya. Sociedad mercantil, o creo que es el mismo, porque todo se refiere a sociedad mercantil, ya, EB, ahí, correcto, ya, EB, sociedad mercantil. Ahora, ¿qué tipo de sociedad mercantil se está definiendo acá como dentro de su aspecto jurídico? Como sociedad anónima cerrada. El otro tipo es SAA, sociedad anónima abierta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Se resume de esta manera, ¿no? En una sociedad anónima cerrada, el capital social se forma, ¿cierto? Todos los que la van a integrar tienen que tomar algunas acciones, ¿no? O contribuir o comprar esas acciones para financiar, ¿cierto? La actividad de esta SAC, ¿no? De esta sociedad anónima cerrada. Correcto. ¿Cuántos socios son los que participan? Dos, mínimamente dos socios y máximo 20. En ese sentido se parece a la SRLT, a la Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿no? Que hemos visto anteriormente, también se limita la participación de socios de dueños, ¿no? Entre 2 y máximo 20. ¿Ya? Bueno, este tipo de empresas son empresas familiares por el tamaño de integrantes, ¿no? 20 personas, ¿no? Hasta 20, pueden ser 10, 5, 3, ¿no? Los socios responden por sus aportes, ¿no? Y si responden solo con sus aportes, por lo que contribuyen con la sociedad, aportan a la sociedad, a la SAC, es responsabilidad limitada, ¿no? Responsabilidad limitada, ¿ya? Limitada. Ahora, estas acciones que ellos toman para financiar la empresa no pueden inscribirse, mejor dicho, ofertarse en el mercado bursátil. No pueden. Legalmente se está impedido. No pueden, la SAC no pueden hacer eso, ¿no? Y si no pueden hacer eso, no pueden ofertar y conseguir financiamiento a través del mercado bursátil, ¿no? Entonces, ¿cómo se financia? Cada uno tiene que poner y comprar esas acciones. Ya es una operación interna de la SAC, ¿no? Para financiar esa SAC, ¿ya? Para ponerlo, como se dice, en operatividad, ¿no? Eh, ejemplos, ¿no? Ya los nombres, como se inscribe en registros públicos, es la actividad, ¿no? Generalmente es la actividad que realiza, ¿no? Spa, peluquería, ¿no? Montalvo, ya el nombre del principal socio, ¿no? Que aceptan los demás, ¿no? Montalvo. Profesor, disculpe. Perdón. Profesor, disculpe, en la sociedad anónima cerrada no le escuché bien. ¿Dijo responsabilidad limitada o ilimitada? Limitada. Ah, ya. Muchas Sí, gracias, profesor. ya. Acá es claro, ¿eh? Acá en el resumen dice los socios, o sea, los dueños, responden por sus aportes. Aportes con la compra de acciones a la SAC. Es decir, solamente se le puede embargar su aporte que hace a la SAC, a la empresa nada más, ¿no? Y eso es, como he explicado en los anteriores casos, responsabilidad limitada, limitada, ¿ya? Eso, habría que agregarle ahí en todo caso entre paréntesis, ¿no? Responsabilidad limitada, ¿ya? En donde dice socio responde por sus aportes, nada más. Ya, ejemplos de persona jurídica, nombre y apellido, ¿no? Como decía, Montalvo, Spa, peluquería, y al final va la sigla, sociedad anónima. En Lima, ustedes saben que hay constructoras de edificios, ¿no? Empresas inmobiliarias. Si ustedes se detienen un minuto, ¿no?
para leer que está construyendo tal edificio de tantos pisos, ¿no? Abajo dice, construye inmobiliaria tal, ¿no? Y al final la sigla, SA, SAC, ese saco, ¿no? Ese edificio lo está construyendo NASA, ¿no? Una empresa de sociedad anónima cerrada, ¿ya? ¿Qué hacen? Ubican el terreno, compran el terreno, ¿no? Y si algunos son profesionales, arquitectos, ingenieros, ¿no? Que pueden formar la SAC y además son ingenieros civiles y están dentro de, ¿no? de su propia actividad, ¿no es cierto? Y entonces eso es respecto a lo que es esta sociedad anónima cerrada, pero no solamente inmobiliaria, ¿no? Hay en otros sectores y actividades económicas donde se forman SAC, ¿no? Ahora, finalmente, dentro del aspecto jurídico, el último tipo de sociedad mercantil, que es la sociedad anónima abierta. ¿Ya? La sociedad anónima abierta es, digamos, diferente a la SAC, a la cerrada, sociedad anónima cerrada, por el número de socios, de aportantes o de propietarios de esa empresa, ¿no? El mínimo número de socios, o sea, de aportantes, ¿no? Con capital a esa sociedad nuestra es 750. El mínimo. Es decir, esa empresa puede tener 1.000 propietarios, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, sí. No tiene, como se dice, techo para incorporar. Por lo mismo que se financia con las acciones que se compran de esa sociedad anónima. Ellos sí están facultados para hacer su oferta, ¿no? En el mercado bursátil. Compra-venta de acciones. No, ustedes saben que cada acción de una empresa, al que lo compre, ya es propietario, ¿no? Al que compra. La empresa oferta y alguien como cualquiera de ustedes, ¿no? Que se sacó la tinca, ya, oye, está en acción de Minera Buenaventura, Banco de Crédito, ya, compra, ¿no? Y ya son dueños de una partecita pequeña, pero ya son dueños. Porque da comprar una acción de empresa, le da esa categoría, ¿no? Ahora, si ustedes compran 50% más una acción, se convierten en accionistas mayoritarios y toman el control de esa empresa. Así se maneja una sociedad normal en los grandes negocios, ¿no? Que hay en Perú, en Lima, en la bolsa, en cualquier parte del mundo, ¿no? Con este tipo de sociedades anónimas. Y entonces su capital social, repito, acá te resume, trabaja en acciones. Ya, hay que comprar, no traer la bolsa esas acciones, ¿no? Sí, dígame. Si compra, como he dicho, el 50% más una acción más, ¿se refiere a eso? Ya, tendría el poder absoluto, por supuesto, porque es el socio mayoritario, el que ya va a, a tomar las decisiones, ¿no? De esa empresa, ¿no? El mayor dueño, ¿no? O sea, el que ya tiene, digamos, la capacidad de cambiar el directorio, en fin, ¿cierto? Claro que la empresa tiene su directorio, pero el dueño, ¿no es cierto? Que es el que tiene 50% más una acción, ¿no? El que va a decidir finalmente, ¿no? Ya, así es correcto lo que usted está indicando, ¿no? Absolutamente toma control, ¿no es cierto? Muy bien. Las acciones pueden inscribirse en bolsa, no en el mercado de valores, o sea, oferta-demanda, ¿ya? En el mercado bursátil, como dice ahí, ¿no? Ya, esta es la diferencia con la sociedad SAC, ¿no? La sociedad no cerrada. La abierta sí puede, como se dice, hacerse oferta-demanda. La SAC no. Ya. Aquí no está algo que interesa a los socios, a los dueños de las empresas, ¿no? Tanto de la SAC como de la sociedad media abierta.
este tipo de sociedades garantiza hasta cierto punto el anonimato, ¿no? Por ese mismo nombre de anónimo, ¿no? De quiénes son los verdaderos dueños, ¿cierto? ¿Quiénes son los verdaderos dueños? ¿Ya? De las empresas, no solamente en Perú, en el mundo, ¿no? Entonces, y es la más utilizada, ¿cierto? Mayormente, sobre todo por las empresas corporativas, no grandes, transnacionales, ¿no? Esto se guía por el Código Civil, ¿no? Y ahí se establece, digamos, esa garantía del secreto, ¿no? De información bancaria, empresarial, ¿ya? Entonces, eso no está acá, pero es parte de, ¿no? De la operatividad de estas empresas. Ya, seguimos, régimen de propiedad públicas y privadas. En las públicas, el dueño es el Estado y por lo tanto el aportante de la inversión que se haga es del Estado, es decir, de todos los peruanos, en el caso de Perú, ¿correcto? Y acá se ponen tres ejemplos de las más importantes empresas estatales, ¿no? Peruanas. Sedapal en el caso del agua, Banco de Nación en el caso de financiero, sector financiero, y Petro Perú en el caso de energía, ¿no? Entonces, todos tienen un rendimiento, consiste en azul, de sus operaciones. ¿Ya? Pero una empresa pública no es tanto lucrativa, ¿no? No se maneja como una empresa privada. ¿Ya? Ahí, como se dice, un objetivo, ¿no? Que debe prevalecer en una empresa pública, que es tener en cuenta, ¿no? El bienestar social, ¿sí? La atención y, y, y el apoyo, ¿no? Que estas empresas deben dar a otros sectores económicos. Entonces ahí está el objetivo de bienestar social. La empresa privada, entonces el objetivo de la empresa privada, desde que hemos dicho en la definición, su racionalidad, su comportamiento, ¿no? Lucrativa, de maximizar ganancias y utilidades, entonces un poco deja la bienestar social y más está prevaleciendo, ¿no es cierto?, el fin para que sea creada una empresa privada, ¿no? Mayores utilidades, ganancias. Para eso tiene que gestionarse bien esa empresa, tomar las decisiones aceptadas, ¿no es cierto?, manejo eficiente, ¿no?, de recursos, ¿ya? De acuerdo a lo que la teoría enseña, y por supuesto que el objetivo de la empresa es eso, ¿no? Porque lo que se pone en riesgo es su inversión, las personas que apuestan a crear, a hacer empresas, ¿no? ¿Ya? Por el régimen de propiedad también se agrega las cooperativas, no solamente empresa estatal, pública, privada, también hay las cooperativas. Pero este es un régimen empresarial asociativo y por lo tanto el capital de cooperativismo es aportando cada socio de la cooperativa determinado, ¿no?, de dinero para establecer ese fondo financiero de la cooperativa que luego pueda prestarse a otros y garantizar, ¿no?, ese movimiento financiero. Los propios socios se pueden beneficiar con pagar menos intereses, con préstamos, ¿no?, y algunos otros beneficios. Pero los socios, porque son los que aportan, ¿no?, a la cooperativa. Entonces tienen un carácter más social, ¿no es cierto? Acá dice, ¿ya? Y entonces se benefician los propios socios de las utilidades que esa cooperativa finalmente va a obtener, ¿no? Y los ejemplos están dados en función también de diferentes actividades que realizan los cooperativos, algunos en comercio, otros en transportistas, en bancos, etc., ¿no?, viviendas,
Según el tamaño de la empresa, se toma en cuenta cuánto factura o vende al año la empresa, no para clasificarlo en microempresa. Microempresa. Cuando factura 150 o menos en UIT. UIT es la unidad impositiva tributaria. Y cada unidad impositiva tributaria, la SUNAT lo establece este año, ¿no? En 4.600. Bien. Y entonces hay que multiplicar 150 por 4.600 para obtener en soles el monto, hasta qué monto que factura la empresa, ¿no? Alcanza. Si es 150 o menos, microempresa. Si supera las 150 UTs hasta 1.700, ya es pequeño. Y otra vez factura más. Y si supera las 1.700 hasta las 2.300 UIT, mediana. Más grandes empresas, mediana. Vende más, ¿no? Y si supera las 2.300 UIT, no tiene techo. Es una empresa grande. Una empresa grande es una empresa corporativa, transnacional. Invierte no solamente en Perú, en otros países. Telefónica es una empresa grande aquí en el Perú, ¿no? Una transnacional, porque no solamente en Perú, Bolivia, Chile, México, Estados Unidos, en China, etc. Ya, y entonces no tiene techo, porque sus facturaciones cada vez son más grandes, ¿no? Pero en el ejemplo que les pongo, Telefónica, aquí en el Perú será empresa privada, pero en España, donde es su matriz de origen, es empresa pública. En España, ¿ya? En España. Pero en otros países es empresa privada, ¿no? Entonces eso para información, ¿no? Que deben tener, ¿no? Muy bien, ya. El capital, ¿no? Con este terminamos, tomamos un par de minutos más, ¿no? El capital es el factor productivo derivado de la propia acción de trabajo humano, del ahorro de la familia. Ese capital no nace de inmediato, es algo pues que nos saquemos la lotería o la tinta, ¿no? No. El capital es lo que uno obtiene con trabajo, ahorrando, etc. Eso es. El campesino, por ejemplo, su capital campesino, que es su tierra, ¿no? Sus abonos naturales, su fertilizante, el agua. Ese es su capital. Con eso produce el campesino. ¿Mm? ¿Cierto? ¿Ya? Y la empresa, sus máquinas, bueno, si obtiene un crédito de un banco, es su capital financiero, el dinero que lo consigue a través de ese crédito, no es capital de inicio, digamos, ¿no? De sus operaciones. Pero en general, el capital se considera conceptualmente como aquel recurso que no solo el dinero, pues son otros, ¿no es cierto? Máquinas, edificios, materia prima, insumos, ¿no? Que se utilizan para obtener otros bienes, ¿cierto? Otros bienes, ¿ya? La máquina es un insumo, la semilla es un insumo, pero que trabajando, ¿no? Al final nos da un producto final, un nuevo producto. Entonces ese capital ha servido para obtener nuevos productos, ¿cierto? Ese bien utilizado como capital, ¿no? Entonces ese es el concepto, ¿no? Entonces contribuye el capital, todo capital, no solamente el dinero, a generar, a crear, a producir, debe ponerse acá nuevos bienes, porque el propio máquina es un bien que se utiliza para producir nuevos bienes. Ya, ese es el capital. Nuevos bienes y servicios. Es el concepto. ¿Ya? Está conformado, dice acá, por maquinarias, edificios.
Y además acá hay que adicionar, como dice acá, que se invierte ese monto de capital para no solamente recuperar ese que había invertido con la empresa, sino adicionalmente algo más, ¿no? Un incremento de ese capital. Y poco a poco se va dando lo que se conoce como una acumulación, como una riqueza acumulada a partir de, ¿no es cierto?, de la inversión inicial, ¿ya? Eso es lo que es la acumulación de capital. El origen, en el caso clásico, es el uso eficiente de recursos, ¿cierto? ¿Ya? Para explorar y explotar los recursos naturales, ¿no es cierto? Y tener la mayor excedente o lo que acabamos de hablar de las empresas, ¿no? La mayor utilidad, ¿cierto? Así lo ve el enfoque clásico, la acumulación de riqueza es así, ¿ya? Y en el enfoque marxista ya es otra mirada, otro enfoque, ¿no?, distinto, en el cual se centra principalmente en el factor trabajador, ¿no?, que tiene cerebro, piensa, crea, el que realmente crea la riqueza. La máquina, ¿no? Utiliza máquinas, sí, ¿no?, para procesar el insumo, pero ¿quién la diseña? ¿Quién, no es cierto?, le incorpora el valor agregado, es el trabajador, es el profesional técnico, ¿no?, que está ahí, ¿no?, supervisando, etc. ¿Ya? Entonces, en esa línea es que habla de su teoría de la plusvalía, Marx, ¿no?, porque además a ese trabajador no le remuneran y no le compensa bien, ¿no es cierto?, a través de su salario, ¿no? Y ya se va generando la acumulación en base a esa explotación de trabajadores. Ese es en el enfoque más, ¿no? Ahora, la clase de capital fijo circulante según los clásicos. El fijo es el capital que se utiliza varias veces, algún tiempo. Pero ¿qué puede durar como capital algún tiempo? Las tierras, en el caso campesino, también las máquinas, los equipos, en el caso de una empresa industrial, ¿no? Pues, 5 años, 10 años, ese capital. Y todo lo demás que se utiliza para una sola actividad productiva, ¿cierto?, es circulante, ¿no? Todo lo que se utilizó hoy día en producir 1000 camisas, en energía, en planilla, horas hombre de trabajo, en telas, ¿no?, para producir polo de la selección peruana, es circulante, ¿no?, porque ya se produce esas 1000 polos y ya todo eso se contabiliza, ¿no?, para esas 1000 polos. Mañana, ¿no?, se va a producir 1000 polos más o 5000 polos más, hay que nuevamente contabilizar de cielo, ¿no?, nuevos insumos, nuevas horas de trabajo, ¿no? Eso según el enfoque clásico. Ahora, según Marx, el capital se divide, se clasifica en constante y variable. El constante es todo lo que no genera plusvalía. Y todo lo que no genera plusvalía son insumos, máquinas, materia prima, ¿no?, tierra, etc. Y variable, para Marx, el único variable para Marx es el trabajo, el factor trabajo. El factor trabajo sí genera mayor valor, ¿no es cierto?, porque la produce el hombre, el trabajador, el campesino, ¿no? Entonces, y genera esa plusvalía, mayor valor. Es el trabajador el que la genera. Según Marx, o qué más. Es el único factor capital llamado capital variable, la mano de obra. ¿Ya? Para Marx. Y dígame, plusvalía, vamos a traducir literalmente el término, plus mayor, ¿no es cierto? Un plus es mayor, ¿no? ¿Mayor qué? Valía de valor, mayor valor.
Pero ¿por qué asocia Marx al mayor valor al trabajador? Porque él es el actor pensante, activo, como lo hemos clasificado anteriormente, creativo, ¿no? Que le va dando ese mayor valor a todo lo que se produce en una empresa. El trabajador, el profesional, ¿no? Porque ellos están pensando en el diseño, ¿no? Darle ese mayor valor a los productos. La máquina no piensa, ¿no? Se desgasta, sí, pero ya ese desgaste se traduce en un costo, ¿no? En el producto, correcto. Eso es lo que distingue más, ¿no? En su teoría de la plusvalía. El mayor valor, ¿quién la genera? El conjunto de trabajadores en la empresa. Desde el obrero hasta el ingeniero, el profesional, ¿no? Porque todos están pensando en un buen producto, ¿no? De la empresa, ¿ya? Eso es. Ahora, sí, ya. Otros tipos de capital, ¿no? Rol en las finanzas. En las finanzas el capital se presenta de tres formas, ¿no? Lucrativamente, capital lucrativo, capital comercial y capital financiero. En el lucrativo, ese capital, ¿no es cierto? El dinero, ¿no? No se invierte en la actividad económica, se invierte en la bolsa, por ejemplo, ¿no? Para comprar una acción y luego venderlo más alto, ¿no? A mayor cotización y ganar. Correcto. ¿Ya? Ese es lucrativo. En la bolsa se pone en un banco para ganar tasa de interés, ¿no? Por ejemplo. Eso es. ¿Ya? Alquilar terreno, apartamento es una forma lucrativa también, pues, porque no va propiamente a la actividad productiva económica, ¿no? ¿Ya? Eso es lucrativo. ¿Ya? El comercial es el intermediario, el comerciante. ¿Qué hace el comerciante? Compra a precio mayorista y vende a precio minorista. Esa es su actividad, ¿no? Y si no tiene no tiene el dinero para hacer esa actividad, se presta el banco, ¿no? Previa, digamos, aceptación del banco, ¿no? De esa actividad que va a realizar, ¿cierto? Consigue el dinero y, bueno, ya hace y lo invierte, ¿no? Como capital comercial. Es el distribuidor comercial. Hay grandes importadores, por ejemplo, ¿no? Que traen diversos productos de afuera, empresas importadoras. Estamos hablando de capital comercial. ¿Ya? Y el financiero es capital que el banco presta previa aprobación de un proyecto de empresa de negocio de un grupo de socios, ¿no? Que inmediatamente que reciben prestar lo invierten, ¿no? En comprar pues todo lo necesario para esa actividad de producción, ¿no? De un bien o un servicio, ¿no? Directamente en la actividad económica productiva. Ese es el capital financiero, distinto al capital comercial y distinto al capital lucrativo. Eso es hablando de rol de finanzas, tres tipos de capital. Finalmente, la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante este recurso productivo en la economía? Los principales puntos, ¿no? Mejora el rendimiento de recursos naturales, porque con una tecnología moderna se puede detectar más rápido la exploración, ¿no? La exploración. Y se puede explorar, ¿no es cierto? Perdón, explotar primero, explorar, ¿no? Primero es ubicar y luego extraer, explotar, ¿ya? Es decir, explorar primero con máquinas modernas y luego sacarlo de ahí, ¿no? De su estado natural. Ya, entonces estas máquinas, este capital, ¿no es cierto? Traducido al uso de este tipo de capital moderno, entonces puede resultarnos para la economía importante, ¿no? En la mayor rapidez de ubicar y de explotar. ¿Ya? Incrementa en general las ganancias empresariales, lógico, ¿no? Porque mejora la calidad de productos, ¿no? Con el uso de
de maquinaria moderna, ¿no? De mayor rapidez en la producción y por lo tanto reducir lo que en economía se conoce como a mayor cantidad que se produce, se reducen los costos, ¿no? Se reduce el costo. Y de otro lado, se incrementan las utilidades hogareñas. Por eso también se habla de productividad del factor trabajo. Y la propia maquinaria moderna también tiene alto rendimiento, alta productividad, ¿no? Reduciendo esfuerzo humano a la vez. Eso se logra con la modernidad que significa esta incorporación de maquinarias nuevas, modernas, nuevas tecnologías. Reduce costos, que ya lo dije, ¿no? Y entonces esto es importante y asegura los mayores utilidades, rendimiento y acumulación de riqueza, ¿no? De una empresa y de la economía en general, ¿no? Por eso es importante el capital, ¿no? Aquí está la clave de esta clase. ¿Alguna duda de esta respuesta? Ya pregúntenle al profesor